quisiera comenzar recordando una situación que es de la Biblia y que es de la vida diaria, y es cuando eh, la mujer y el varón se casaban y ella comenzaba a hacer sus preparativos, comenzaba a alistarse para dejar su casa. Recuerdo el caso de la esposa de Isaac, ¿se acuerdan? Cuando a ella le preguntan si ella quiere quedarse un tiempo para finiquitar sus cosas, ella dice no, si esto es de Dios, pues yo voy a partir. Es decir, ella comienza a olvidar su casa para pensar solo en vivir en su nueva casa y en la relación con el esposo. Y creo que esto es algo que nosotros debiéramos recordar como iglesia, pero pareciera que los cristianos no lo tenemos muy en cuenta. Los cristianos seguimos pensando en la casa y en ordenar nuestra casa y en la prosperidad de nuestra casa y en la bendición de nuestra casa, ¿cierto? Sabiendo que nuestro destino es otro y somos parte de la amada, de la esposa del Señor en la eternidad, y desde ya somos parte de la esposa del Señor, por la cual Él pagó un precio y dejó una garantía que es el Espíritu de Dios. Entonces la pregunta es hasta qué punto nosotros realmente somos como esa esposa que olvida la casa de sus padres, como dice en alguna parte de la Biblia, y está olvidando su morada a actuar pensando en su morada, en la morada que va a compartir eternamente. ¿Por qué lo digo? Porque si vamos a la palabra de Dios, una palabra, ¿cuál sería la palabra favorita del Padre? La palabra favorita del Padre, según Juan 3:16, según primera de Juan 4:16, es el amor. Dice que Dios es amor, ¿sí? Y de tal manera amó Dios al hombre. Y en primera de Juan 4:16 dice eso, ¿no? Habla acerca del amor. Si habláramos de la palabra más especial que tenía el Señor Jesús, digamos como favorita, si ustedes recuerdan, la palabra es creer, ¿no? El Señor Jesucristo estuviera hablando, no sé, enfatizaría el creer, ¿no? Porque todas las bendiciones del nuevo pacto se reciben mediante el acto de creer. Y se centra se introduce uno al reino del Señor mediante el acto del creer. Pero si hablamos del Espíritu Santo, estamos hablando de la palabra santificación. Aún el nombre del Espíritu de Dios, que ese Espíritu de Dios es Espíritu Santo, porque nos habla de santidad. La santidad se relaciona con el Espíritu de Dios, ¿correcto? Y entonces, en un momento determinado, nosotros debemos pensar en la palabra santificación. No como de pronto en algún momento la podríamos estar mirando, muchos de nosotros o algunos de nosotros o otras personas. La palabra santificación no es legalismo. En algún momento de la historia hubo un movimiento de santidad, y no sé si ustedes, pues lógicamente, seguramente han leído sobre ese tiempo el movimiento de santidad, las mujeres con la manga hasta la muñeca, la falda hasta el piso, no se podían maquillar, los varones en traje oscuro hasta sombrero, pero las expresiones externas no establecían ni determinaban una actitud interna, ¿sí? Y fue evidente que en ese tiempo ese movimiento de santidad, que lógicamente Dios utilizó muchísimo, también hubo tremendos desfases y errores, ¿cierto? La palabra tiene que ver con nuestro caminar, con nuestra santificación y su crecimiento en el Espíritu Santo. Toda la santificación en algún momento se enseñó como una segunda obra de gracia, y por el poder del Espíritu Santo uno podía vivir una vida santa. Y es cierto, la santificación es una acción del Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿no? Santificación o ser apartado en santidad, ¿correcto? Y el bautismo del Espíritu Santo, el bautismo de poder o llenura del Espíritu Santo, es parte de esa
esa gracia de Dios, y no es simplemente algo que va incluido en el acto de recibir a Cristo, sino sabemos que en un momento determinado sí, el Señor dice en su palabra, cuando Juan habla de Jesús, dice, Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Todo eso es real. O sea que estamos hablando de algo que es determinante en nuestra vida. En Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7, el Señor decía siempre, Él mira la actitud del corazón, no las formas externas. Y lo digo con respeto porque dentro del concepto de las iglesias, de la iglesia cristiana, hay muchas cosas que se hacen, pero que no tienen ninguna razón, ¿no? Tienen apariencia de santidad, ¿no? Pero no conforme a ciencia, digo yo. Y lógicamente nosotros tenemos que entender que la santidad implica algo más que una expresión exterior. Ahora, ustedes me dirán, por sus frutos los conoceréis, evidentemente, pero ¿cuáles frutos? Una cara elevada, ojos torcidos, un hablar determinado, un caminar casi levitando, no, ¿cierto? Santificar viene del hebreo kadash, significa limpiar algo, anunciarlo como limpio, consagrado, santificado, apartado. Y se usa en la palabra de Dios muchísimas veces, más de 70 veces. En el griego se habla de hagiazo, o sea, purificar, separar como santo, consagrar. Y el propósito de la santificación precisamente es separar lo profano de las cosas consagradas a Dios. Así podía utilizarse en el templo, en el ministerio y en la obra de Dios. En el Antiguo Testamento, lógicamente, se santificaba por lavamientos rituales. Recuerden que el bautismo es una expresión del pueblo de Israel y había muchos bautizos en ese tiempo. Y dentro de esos procesos de santificación había lavamientos rituales, pero en el nuevo pacto es una purificación interna realizada por la limpieza del cuerpo, del alma, del espíritu, mediante el conocimiento de la verdad y la impartición del Espíritu Santo. Y podemos ver esto, tal vez algo de lo que no somos conscientes, ¿cierto? Miren que hablábamos de que en la antigüedad se separaba algo, se le quitaba lo profano para consagrarlo a Dios, para utilizarlo en el templo y en el ministerio y en la obra de Dios. Y bien dice la Biblia en Juan 8:32, que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, porque creo que el problema de la santificación para nosotros los cristianos está en que no hemos hecho conciencia de aquella obra que Dios ha hecho en nosotros. ¿Sí? En 1 Corintios 3:16 dice que nosotros somos templo de Dios. El Señor vino a morar en nosotros. Luego la presencia del Señor en nosotros declara nuestra vida o establece en nuestra vida la presencia del Espíritu de Dios. Habla de que el Espíritu de Dios nos ha apartado. Somos santos que cometemos pecados, lógicamente, pero el Señor, al hacer de nosotros templo del Espíritu Santo, no sé si nosotros somos conscientes de la santidad de Dios en nosotros. El Espíritu de Dios mora en nosotros. Pablo, el apóstol, quiso hacer a los corintios conscientes de esto. Ustedes recuerdan cuando les decía que cuando algunos de ellos fueron y se metieron a los templos donde paganos, donde se unieron a prostitutas sagradas, les decía, ustedes se están uniendo a Cristo con una ramera. ¿Sí? O sea, la presencia del Espíritu Santo no se había quitado de ellos, porque en el momento en que habían recibido a Cristo, ellos tenían el Espíritu de Dios, ellos eran el templo, ¿cierto? No solo eran el templo, ¿cierto? Eran los sacerdotes. La Biblia dice, nosotros hablamos mucho de que vosotros sois real sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pues nosotros somos los sacerdotes, somos el templo. Ustedes recuerdan que en la época del templo, el pueblo llegaba hasta el atrio, ¿cierto? Los levitas y los sacerdotes llegaban hasta el lugar santo. Y solo el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Cuentan digamos, la historia de Israel, que cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, hablaba el lenguaje de Dios, hablaba en lenguas, ¿cierto? Y dice que hablaba el lenguaje de Dios y dejaba de hablarlo cuando salía de la presencia de Dios allí del lugar santísimo, ¿cierto? Y uno dice, maravilloso, el sumo sacerdote entraba a la presencia de Dios y hablaba con el Señor, pero resulta que usted hoy es el templo, usted hoy es el sacerdote, ¿cierto? Y usted tiene la
bendición de hablar con Dios cara a cara en este momento de su vida. Y no sé hasta qué punto cada uno de nosotros somos conscientes, bueno, por lo menos en mi vida, me ha hecho consciente de qué pasa con cada uno de nosotros, qué pasa con mi vida, cómo no soy consciente de quién soy. Soy templo de su presencia, soy sacerdote del Dios Altísimo, me encuentro cada día cara a cara con Él. Yo creo que nos falta esa conciencia de quiénes somos y qué hemos recibido del Señor y qué debiéramos estar experimentando. Fuimos apartados como el templo, fuimos limpiados como el templo, somos digámoslo así, recipientes de la presencia de Dios como el templo. Somos los sacerdotes que ministramos en el templo. Aún más, en 2 Corintios 5, del 17 al 21, dice, somos nueva creación de Dios. Nueva creación. Y hablamos de que aquí todo es hecho nuevo en nuestra vida por el Espíritu de Dios. Pero ¿hasta qué punto nosotros somos conscientes de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, cierto? Y como que a veces no somos conscientes de quiénes somos delante de Dios. Tal vez les he compartido esta historia, pero quisiera utilizarla una vez más sobre una situación que se presentó en el Brasil cuando se secuestraron a un niño y la lucha del niño cuando lo recuperaron 13 años después en su casa. Decía el papá que la gran lucha entre ellos fue que el niño fuera consciente de quién era en su casa. Él le decía, don Pedro, ¿puedo abrir la nevera? Don Pedro, ¿puedo prender la televisión? Don Pedro, ¿puedo prender el equipo de sonido? Don Pedro, ¿puedo utilizar? Hasta que un día el papá desesperado le dijo, tú eres hijo, todo esto es tuyo, entiéndelo. Dice que el niño se puso a llorar y le dijo, es que yo nunca he experimentado esto porque no he vivido con ustedes. Pero esto mismo sucede en nuestra vida. ¿Hasta qué punto nosotros somos conscientes de la obra de Dios en nuestra vida? ¿Hasta qué punto somos conscientes de aquello que somos en Cristo? Somos hijos. Ayer hablaba con el Señor sobre algún asunto y yo le decía, Señor, hablando, le decía, Señor, pues estos años que hemos caminado juntos, que te he servido, y al final tuve que decirle, Señor, no son los años en que te he servido, son los años en que he compartido contigo los negocios de la familia. Porque usted y yo no somos simplemente siervos, simplemente siervos, porque somos hijos, porque participamos de los negocios de la familia de Dios. Entonces, no podemos ser ni como el hijo mayor que decía, todos estos años he servido y he trabajado. Él dice, he trabajado como un esclavo, pues, ¿cierto? Esa era su conciencia de hijo, ¿no? No era tanto de hijo, sino de yo he trabajado para ti. Y muchos de nosotros podemos tener esa conciencia. He trabajado para Dios estos años. Pero yo no he trabajado para Dios estos años. Yo he estado en los negocios de mi padre. Jesús se lo dijo a José y a María cuando lo encontraron en el templo. No sabíais que de los negocios de mi padre debo estar pendiente. ¿Sí? Y esta debiera ser la mentalidad de cada uno de nosotros. ¿Sí? Nuevas criaturas fuimos hechos hijos del Altísimo, templos de su presencia, sacerdotes del Altísimo. Somos conscientes de esta presencia de Dios en nuestras vidas. Habla mucho a veces del propósito y de la obra de Dios. Mateo 28, 18 al 20, decimos es la obra de Dios, pero sí, pero es que no es que tú estés en la obra de Dios simplemente, es que tú eres hijo del Altísimo que estás en los negocios de tu Padre. Hablamos de la limpieza sacerdotal, ¿no? Ustedes saben que en la antigüedad había reglas y regulaciones para el tabernáculo, para el sacerdocio. Dios exigía separación entre lo santo y lo pecaminoso, lo limpio y lo impuro, lo justo y lo injusto, lo sagrado y lo profano, para garantizar la morada, la santidad de su morada en la tienda. El sumo sacerdote y los sacerdotes y los levitas se les exigía, como decíamos, utilizar los lavamientos para purificarse y entrar. Nadie podía entrar sin purificarse antes al lugar, a la presencia de Dios, digamos, y eso que no entraban al lugar santísimo. Número 19 nos habla de la famosa vaca roja, y en los versículos 20 y 21 nos habla del agua de la separación, que era el agua con que se hacía con las cenizas de la vaca alazana,
¿Recuerdan? Para rociar con ella a los sacerdotes y a los levitas también, antes de entrar al lugar santísimo, al lugar santo, perdón. Y lógicamente tenemos que recordar que en el Nuevo Testamento la santificación es imputada generalmente por 4 sustancias, digámoslo así, o métodos diferentes, ¿no? Hebreos 13:12 nos habla de santificados por la sangre de Cristo. Y yo le pregunto si usted y yo somos conscientes de que fuimos santificados, comprados, apartados, purificados por la sangre de Cristo. No sé si somos conscientes, usted me dirá, y usted me podrá decir toda la doctrina, pero la pregunta mía es, usted sabe que usted, no es que usted tenga, decimos que, ¿cómo es que decimos? Hacemos porque somos, ¿cierto? Hacemos porque somos. Actuamos como santos porque somos santos. ¿Consciente de eso? Yo tengo que decirle que yo estoy aprendiendo a ser consciente de eso. Actuamos como santos porque somos santos. Somos santos. Hemos sido consagrados y apartados por la sangre del Cordero, ¿cierto? En Efesios 5:26 dice que somos santificados por la palabra del Señor. La palabra de Dios escrita y la palabra de Dios viviente, que es Cristo el Señor. En Hebreos 10:29 dice que somos santificados por el poder del Espíritu Santo, el cual mora, habita en cada uno de nosotros. Y en 2 Corintios 6:17 dice que uno mismo se separa de las cosas impuras. Pero ahí lo que creo es que uno mismo debe actuar como aquello que es, como hijo. No sé si a usted se lo dijeron alguna vez, a mí me lo dijeron muchas veces en mi casa, y es, lleve con dignidad el apellido, ¿no? Honre el apellido de la familia. Compórtese como un miembro de la familia, ¿cierto? Y yo le pregunto si somos tan conscientes de nuestra filiación como hijos de Dios que nos comportamos como miembros de la familia. Es que no solo debiéramos ser conscientes de nuestra filiación, debiéramos ser conscientes de quiénes somos. Aparte de ser hijos, somos templo. Aparte de ser templo, somos sacerdotes. Aparte de ser sacerdotes, somos príncipes. No somos príncipes como algunos cristianos son, y tú, yo soy cabeza y no soy cola, yo estoy arriba y no estoy abajo, declaro y decreto esto, no, de bobadas. Perdóneme. Usted me dirá, pero esa es la palabra, sí, esa es la palabra, pero para eso usted lo que tiene que hacer es ser consciente de quién es en el Señor. ¿Quién soy en el Señor? No necesito andarlo declarando y declarando. Yo soy templo de su presencia. Yo soy hijo del Altísimo. Yo soy sacerdote del Dios Altísimo. Yo soy parte de la amada de Dios. Yo soy linaje del Señor. Eso soy. ¿Soy consciente de eso? Hablamos muchas veces de niveles de santificación, pero yo diría que más que niveles de santificación son niveles de madurez y conciencia de quiénes somos. ¿Cuánta conciencia y cuánta madurez tienes tú o tengo yo acerca de lo que el Espíritu de Dios ha hecho en nosotros y está haciendo en nosotros? Muchas veces me preguntaba aquello de, ustedes recuerdan de caso de Nadab y Abiú. Nadab y Abiú ofrecieron un fuego extraño, ¿se acuerdan? Y Nadab y Abiú fueron consumidos por el fuego de la presencia de Dios. Usías quiso entrar al lugar que no le correspondía, a la función que no le correspondía, y hubo lepra en su frente, dice. Y podemos recordar a otros personajes en la palabra de Dios. Por ejemplo, en 2 Samuel, capítulo 6, encontramos a Perezusa, ¿se acuerdan? Cuando tocó el arca, fue consumido y murió, ¿no? Instantáneamente murió. Y nosotros
yo diría, Dios en su misericordia nos ha permitido experimentar el hecho de ser templo de su presencia y como que nos pareciera que eso es algo que nos pertenece, que eso es algo que pues, sí nos pertenece, pero como si algo que nos mereciéramos. Si estos hombres, ¿cierto? Que contaminados hicieron algo que física, moral o espiritualmente era impuro e inmundo, ¿cierto? Y Dios ejecutó una limpieza directa contra ellos. Nosotros somos conscientes de lo que sucede en nuestra vida. Debiéramos haber sido consumidos hace mucho rato. Porque estos hombres que eran simples, uno de ellos, dos de ellos sacerdotes, otro de ellos levita, otro de ellos rey, ¿sí? Y fueron quitados de este mundo por ofender, digamos así, la santidad de Dios. Y usted que es, y yo, que somos templo de su presencia, sacerdotes del Altísimo, hijos del Altísimo, ofendemos la santidad de Dios por no ser conscientes de quiénes somos. Porque yo creo que si fuéramos conscientes de esa expresión de lo que el Espíritu de Dios está haciendo en nuestras vidas, de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, nosotros evitaríamos vivir o actuar en algunos momentos de ciertas formas y de ciertas maneras, ¿no? Primera de Pedro 2:9, pues ya les decía, dice, linaje escogido, real, sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Juan 1:12 nos dice, ustedes son hijos de Dios, ¿cierto? Primera de Corintios 3:16 nos dice que somos, ¿cómo dice? Templos del Espíritu. Efesios 1:4-5 nos dice que fuimos escogidos, apartados, hechos, adoptados, hechos hijos de Dios. Y pareciera que nosotros, yo le decía, Señor, pareciera que nosotros como que decimos, ok, ok, sí, qué chévere, soy hijo de Dios, qué chévere, soy templo del Espíritu. Pero no hemos madurado y no hemos hecho conciencia de aquello que Dios ha hecho en nosotros. El Señor nos dice que permanezcamos en Él, ¿no? El Señor nos dice que apliquemos, digámoslo así, Gálatas 2:20 en nuestra vida. Y tomando el ejemplo que les decía al principio de la esposa que está pensando en ir al lugar donde va a morar con su esposo eternamente, yo me hago la pregunta si nosotros realmente queremos morir a lo nuestro para vivir para las cosas del Señor. Creo que tampoco hemos hecho conciencia de que somos parte de la esposa de Cristo. Y seguimos aferrándonos a este mundo. Es cierto que a nadie le gusta morirse, eso es real. La muerte no tiene cara bonita nunca. Eso es real, ¿cierto? Pero es bien interesante, ¿no? A muchos de nosotros nos podrían decir, ¿sabes qué? Te vas a morir, ¿no? Como decía algún siervo de Dios, dice que el médico le dijo, mire, sus exámenes están tan mal, y usted no se ha dado cuenta de que se va a morir, y él le dijo al doctor, y usted también, doctor, ¿sí? Usted también se va a morir. Claro, él estaba hablando de que, pues, lógicamente, él moriría el día en que Dios dijera, pero a veces a nosotros nos dicen, ¿y si te murieras hoy? Y todos empezaríamos a decirle, reprendo y hago todo espíritu de muerte, pensamientos de muerte, lo ordeno fuera de mi vida, ¿cierto? Porque a la verdad, ninguno de nosotros quiere ir a la presencia de Dios tan rápido, ¿cierto? Ahora, no estoy diciendo que lógico, el Señor nos colocó sobre esta tierra con un papel y una función, pero yo me pregunto hasta qué punto nosotros estamos pensando como la esposa de Isaac, ¿no? Yo dejo esto aquí, dejo aquí esta familia y todas estas cosas y dejo mis posesiones aquí en la casa y yo me voy porque si Dios estableció que yo me fuera a vivir con Isaac, que yo fuera la esposa de Isaac, pues yo voy a hacerlo, ¿cierto? El Señor estableció que nosotros fuéramos la iglesia de Cristo, la esposa de Cristo. ¿Y cuántos de nosotros miramos el momento en que estemos con Él, ¿cierto? Y estamos olvidando las cosas de acá. Si nos la pasamos, por lo general, permanentemente es como buenas ovejas, ¿no? Dame, ayúdame, cuídame, protégeme, bendíceme, sáname. De Dios, ¿qué conciencia tenemos nosotros de quiénes somos? ¿Qué conciencia tenemos nosotros? ¿Qué decisiones hemos tomado a causa de la conciencia
de ser quienes somos delante de Dios. Si el Señor hubiera aplicado su ley a nuestras vidas, hace rato que como Nadab o Abiú, o como Pérez Usa, como Usías, habríamos sido consumidos. Solo que el amor y la misericordia de Dios se han aplicado a nosotros. Pero esa era la ley. Bueno, usted, es cierto, puede ser la ley, pero usted no cree que si usted deshonra a su familia, que si usted violenta la santidad de un lugar, que si usted se lleva por delante su posición como sacerdote, no debiera ser sancionado. Debiéramos más bien darle gracias a Dios porque ha tratado con un inmenso cariño ante la ignorancia o la mala actitud de nuestro corazón al no entender quiénes somos. Ahora, sé que muchos viven vidas ejemplares y santas, pero le invitaría a que usted y yo hiciéramos conciencia de quiénes somos delante de Dios. Esto nos llevaría a entender unas cosas más en la palabra de Dios. Entenderíamos que ya no soy vuestro, somos carne de su carne y huesos de sus huesos. Y lo decimos muchas veces, pero ¿hasta qué punto lo creemos? ¿Cierto? ¿Hasta qué punto creemos que siendo templos de su presencia y carne de su carne y huesos de sus huesos, como decimos muchas veces, estas manos son las manos de Cristo, no son mis manos? Entenderíamos tantas cosas en la palabra si fuéramos conscientes de quiénes somos. Ahora, yo sé que sabemos quiénes somos, pero ¿hasta qué punto vivenciamos lo que realmente somos? Y la verdad, en esta mañana quisiera invitarles a que lo hagamos de esa manera, ¿cierto? Que el Señor nos haga conscientes de quiénes somos. Que nos acercáramos a Él y le dijéramos, como aquel niño le dijo al papá, ¿no? Es que yo nunca he sido hijo, ¿cierto? Le dijéramos, por tu espíritu revélame lo que es ser hijo, porque tal vez sé lo que es ser hijo en la tierra, pero no he entendido lo que es ser tu hijo, o sea, no he hecho como el clic aquí en mi cabeza contigo, no he entendido lo que es ser hijo contigo, lo que es estar encargado de tus negocios, Señor, lo que es, y que mi corazón como el de Pablo anhelara, como Pablo decía, para mí el morir es Cristo, ¿no? Pero decía, para mí el morir es ganancia, pero pues me toca quedarme porque estoy en una función. ¿Cuántos de nosotros podríamos decir eso hoy? ¿Sí? Para mí el morir sería ganancia, pero me toca quedarme porque tengo una función sobre esta tierra. ¿Sabes por qué? Porque no entendemos, o más bien, no hemos hecho conciencia de lo que somos delante de Dios. Por eso, pues, te invito a que ahí donde estás, tú te acerques al Señor, delante del cual estás, porque eres templo de su presencia. A veces le decimos, Señor, desciende aquí, cuando Él está aquí, mora en tu corazón, Él habita en tú eres templo de su presencia. Podemos decirle, hazme consciente de tu presencia en mi vida. Yo sé que estás aquí, pero dame esa conciencia, esa revelación de tu presencia. Y cuando la revelación de su presencia es en mi vida, yo entiendo su santidad. Estoy delante del Rey de Reyes, del Señor de Señores, del Creador, del Soberano, del Majestuoso, al cual le puedo decir, papá. Estamos delante de su trono, templos de su presencia, hijos del Altísimo, sacerdotes del Altísimo. Yo te invito a que si eres consciente, le des gracias a Dios. Si lo sabes, le des gracias a Dios, pero que le pidamos que seamos cada día más conscientes de lo que sucede en nuestras vidas cuando nos estamos moviendo como lo que somos. Hijos, templos, príncipes, linaje, esposa del amado. Gracias, Espíritu Santo, porque moras en cada uno de mis hermanos. Gracias porque nos permites vivir y evidenciar tu santidad. Nos permites vivir y evidenciar también tu sanidad, porque
Tú levantaste a Cristo de los muertos, tú estás en nuestro cuerpo, habitas dentro de nosotros, tocas cada fibra, cada célula de nuestro cuerpo y nos das salud, curación, medicina y bendición. Tú, Espíritu de Dios, eres el que grabas cada día en nosotros el carácter de Cristo, nos revelas el amor del Padre, la gracia de nuestro amado Jesús. Gracias, querido Dios. Gracias, querido Padre, porque cuando nos acercamos a las personas, no somos nosotros, eres tú a través de nuestra vida, acercándose a los demás. Gracias, Espíritu de Dios, porque estás tocando, Señor. No solo nos has dado vida en nuestro espíritu, no solo nos has hecho templo de tu presencia, no solo nos has hecho salvos, sino sanos en nuestras emociones, en nuestro carácter, nos están modelando al carácter de Jesús, nos has hecho sanos en nuestro cuerpo, nos has llamado a proclamar salvación, sanidad, curación, medicina, bendición. Danos la conciencia de lo que somos delante de ti, Señor. Y querido Dios, gracias porque podemos caminar como santificados. Y como dice Hebreos 12:1, nos despojamos de todo aquello que nos impide caminar como tus hijos, como tus siervos, como tus sacerdotes, como tus templos. Gracias, querido Dios. Gracias por estar con nosotros. Gracias por expresarnos tu amor y tu misericordia. Gracias por manifestarnos tu bondad y tu bendición, tu santa presencia. Gracias por el ministerio, Señor Dios de la gloria, en Ciudad de Guatemala y en toda Guatemala. Gracias porque tu espíritu sopla sobre ella. Gracias, Señor, porque estos tus hijos son, oh Dios de la gloria, utilizados por ti para ir un mensaje claro y contundente, oh Dios, a través de estos hijos, siervos, sacerdotes, templos. Oh Dios Todopoderoso, gracias por amarlos. Gracias por permitirnos participar de los negocios de la familia, tu familia, Señor. Gracias por estar. Gracias porque vivimos, moramos y habitamos delante de ti.